espíritu. Y sin esas tres cosas no sería ser humano. Y lo primero que tenemos que entender es que el ser humano fue puesto para vivir en la tierra, no en el cielo. Porque si Dios hubiera querido que tú y yo viviéramos en el cielo, pues nos hubiera puesto allá. Pero no, el ser humano fue hecho para vivir en la tierra. De aquí es donde el ser humano por mucho tiempo ha morado, diferentes épocas. Y la palabra de Dios dice que cuando uno muere, ¿dónde va el cuerpo? Es decir, lo que vemos, lo que puedes tocar, ¿dónde va? A la tierra. ¿Y por qué va a la tierra? Porque acuérdense, si tú analizas el libro de Génesis, después de que Dios crea todas las cosas, dice la palabra de Dios que Dios agarró de la tierra, polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Y formó al hombre, pero no solamente se quedó ahí cuando formó de la tierra, sino que dice la Biblia que Dios sopló sobre la vida del hombre y empezó a tener vida, no solamente de la tierra, sino que el Señor sopló sobre el hombre y llegó a existir. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando una persona se va de esta tierra, el polvo o la carne se va a la tierra. ¿Y el espíritu? ¿Dónde se va? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, que sopló. ¿Y el alma? ¿Y el alma para dónde se va? El alma en ese momento queda desnuda en ese momento, porque si ustedes se fijan, lo que alcanzamos a ver de todos nosotros es lo físico. Eso es lo que alcanzamos a ver, lo físico nada más. Pero la Biblia nos menciona y nos dice que el alma es ahí donde se asientan todas las emociones. El alma es donde ahí queda desnuda y dependiendo de dónde se mantuvo, si se mantuvo con el Señor, pues va a un lugar de reposo, pero si no se mantuvo con el Señor, va a un lugar donde no es muy agradable. Y entonces, para introducirnos a este tema que vamos a estar tocando, quiero llevarle al libro de Eclesiastés, porque el rey Salomón llegó a enseñar que algo pasa cuando el ser humano se va de esta tierra. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 12. Aleluya. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ver qué dice. Y el verso 7 vamos a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ¿qué dice? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, ¿dónde vuelve? Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si usted se fija en el capítulo 12, te vas a encontrar en Eclesiastés capítulo 12, está relatando o está diciendo que cuando el hombre está a punto de partir de esta tierra, ya cuando está grande y nos empieza a declarar Salomón cómo es que ahí en el ser humano, cuando tiene que separarse su cuerpo y su espíritu, es que va a partir de esta tierra. Entonces, la palabra de Dios nos habla de antemano que el alma es que queda desnuda. ¿Y qué pasa con esa alma? ¿Dónde va? Cuando una persona muere, ¿dónde va esa alma? Y aquí vamos a introducirnos un poco más. ¿Cuántos han escuchado
del rico y la parábola de Lázaro. Dice la palabra de Dios, o dicen los evangelios, que en cierta ocasión el maestro puso un ejemplo de que había un hombre muy rico. ¿Y qué hacía ese hombre rico? Todos los días hacía un banquete. Todos los días hacía un banquete. Pero también la Escritura dice que había un hombre que era muy pobre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Lázaro. Y cuando mueren los dos, ¿dónde van a dar? Según esa historia que nuestro Señor está contando, ¿a dónde van a dar esos dos personajes? Según lo que dice la parábola. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, se nos cuenta que el pobre Lázaro se encontraba ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Y dónde se encontraba el rico? En el Hades. En el Hades. Y ahí se encontraba. Ahí entendemos entonces que una persona, probablemente, no todos, que una persona mientras está aquí en esta tierra le puede ir muy bien, puede lograr unos tremendos éxitos, puede llegar a sobresalir, pero resulta que cuando se muera se va a encontrar en otro lugar. Y otra persona que probablemente no tenga nada aquí, pero que se mantuvo firme creyendo en la palabra de Dios, cuando muera va a entrar en un lugar llamado seno de Dios. Y se cuenta ahí una historia dentro de la tradición del pueblo de Israel. Se cuenta que ese hombre rico era aquel joven rico que se le dio la oportunidad para que se acercara. ¿Se acuerdan que el Señor se encontró con un joven rico? ¿Y qué le dijo aquel joven rico? Cuando Jesús le empieza a decir, ¿te saben los mandamientos? Sí, me lo sé. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y siguen. ¿Y qué pasó con aquel joven? Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y se cuenta dentro del pueblo de Israel que ese hombre rico que ahora estaba en el Hades era ese joven rico que no quiso aceptar al Señor. Pero se le dio la oportunidad. Se le dio la oportunidad, así como cada uno de los que estamos aquí, se nos da la oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba el Seol? Esa es la pregunta. ¿Y por qué las almas iban ahí? ¿Y por qué tanto los justos como los injustos iban en un lugar llamado Seol, pero que tenía una división? ¿Por qué tanto los justos como los injustos iban a un lugar llamado Seol, pero que tenía una división? Porque si tú ves esa parábola, dice que cuando aquel hombre rico estaba siendo atormentado, le dijo al padre Abraham, le dijo, dile que Lázaro venga y que me coge por lo tanto un poquito, porque aquí donde estoy no es agradable. Y se le contesta, se le dice, no puede ser así porque hay una cima, hay una división que no pueden pasar. Los que están en el seno de Abraham no pueden pasar donde está el Hades, ni los que están en el Hades pueden pasar donde está el seno de Abraham. No se puede, hay una división. Entonces, antes de que el Mesías llegara a Israel, todos, tanto los justos como los injustos, iban a un lugar llamado Seol, pero que estaba dividido. Y esa división había un lugar que se llamaba el seno de Abraham y el Hades. Pero todos estaban en el mismo lugar, ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué todos iban ahí a ese lugar? Eso era antes de que viniera el Mesías, muriera, derramara su sangre y resucitara. Eso era así. Todos los justos iban ahí. Y la pregunta es, ¿por qué?
tenían expiación. Cuando uno va y analiza la ley de Moisés, te vas a dar cuenta que hay pecados que eran cometidos y que no tenían expiación. Había pecados que sí lo tenían por medio de los animales, pero había pecados que no había expiación para esos pecados, aunque la persona se arrepintiera. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Una persona que asesinaba meditadamente a una persona no tenía perdón. Aunque se arrepintiera, pero no había expiación y tenía que morir. Una persona que practicaba la hechicería, la brujería, si se le sorprendía, no había con qué expiar ese pecado y tenía que pagarlo con la muerte. En aquella época, una persona que cometía adulterio no había expiación para ese tipo de pecado. Una persona que tenía relaciones sexuales con los animales, porque no tenía expiación para ese tipo de pecado. No había. Y así, aunque en aquel tiempo muchos justos y hombres de Dios que se arrepintieron, pero no había expiación para esos pecados. No había todavía. Había para otro tipo de pecado. Porque dentro de la ley de Moisés nos habla de la ley que cuando uno, por ejemplo, comete pecado, un ejemplo, vamos a suponer que usted tiene de los que están aquí, alguien tiene un carro, y usted está aquí en la prédica y de repente no lo está pensando, no lo está ideando, sale afuera y de repente saliendo sin fijarte, de repente atropella a una persona, esa persona murió. ¿Qué es? ¿Asesinato o qué es? No, porque no lo estamos pensando, es un accidente, un error, pero no lo estamos maquinando, no lo estamos planeando, que es diferente. Entonces en aquella época había pecados que sí alcanzaban perdón de pecados, pero los que no eran intencionales, que eran por error. Había pecados que podían expiar con la sangre de los animalitos, pero para el asesinato premeditado, para el adulterio y otras cosas, no había expiación de pecado, aunque la persona se arrepintiera. No había. Y precisamente eso era lo maravilloso, por eso el pueblo de Israel esperaba y anhela que venga el Mesías. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro del profeta Isaías que cuando venga el Redentor a Sión, todos aquellos que se arrepientan por los méritos del Mesías, hay expiación de pecados, inclusive aquellos que estamos viendo adulterio, fornicación, cualquier cosa, puede expiarlo. Y por eso vemos entonces que la mayoría de las personas, inclusive gente que le sirvió a Dios, su alma iba al Seol. Ahí estaba en el Seol, en un lugar llamado Seno de Abraham. Vamos a poner un ejemplo. ¿David fue un hombre justo o no fue un hombre justo? David fue un hombre justo. ¿Y cuál fue el pecado que cometió? ¿Y qué merecía? La muerte. Pero se arrepintió. Se arrepintió. Pero aunque se arrepintió, como todavía no llegaba el Mesías, aunque se volvió a Dios, aunque pidió perdón a Dios y aunque Dios lo perdonó, pero su alma fue al Seol. Estaba ahí en el seno de Abraham. Y entonces todos los justos, desde Abel, un poquito más atrás, desde Adán hasta Abel, hasta la llegada, antes de que llegara el Mesías, todos iban al Seol, a unos justos, en un lugar llamado Seno de Abraham. Ahí iban todos. Pero cuando el Mesías llegó y fue resucitado, primero murió, luego fue resucitado, hubo un cambio. ¿Y cuál fue ese cambio? Ese cambio fue
que a partir de la resurrección del Mesías, los muertos, los justos, ya no fueron más al seno de Abraham, sino que ahora se abrió la puerta para ir a un lugar llamado el paraíso, el Edén. Ahí, a partir de la venida del Mesías, hubo un cambio. Aleluya. Hubo un cambio. A partir de la venida del Mesías, después de la resurrección, ya las almas justas ya no iban al seno de Abraham, ya no iban al Seol. A partir de ahora iban al paraíso. ¿De dónde está el paraíso? Si ustedes se fijan bien, en Génesis nos relata que Dios había plantado un huerto en el Edén. ¿Y quién moraba ahí? Adán y Eva. ¿Y cuál era el requisito para estar ahí? Obedecer. Mientras ellos obedecieron, iban a estar ahí. ¿Pero qué pasó? Desobedecieron. Y cuando desobedecieron, ¿qué hizo Dios? Vas para afuera, no puedes estar ahí, porque puedes permanecer aquí, pero solamente si estuvieras en obediencia. Pero como desobedeciste, se cierra el paraíso, se cierra ese lugar, no puedes estar más aquí. Y se dice que ese paraíso que Dios había plantado, ¿qué hizo Dios? Lo volvió a recoger, porque Dios lo había plantado, lo volvió a recoger. ¿Y saben por qué lo recogió Dios? Porque en ese lugar solamente van a entrar los que tengan el privilegio de vencer en el Señor. Ese puerto que había plantado el Señor al principio, lo volvió a recoger. Está guardado. ¿Y dónde está guardado? Sí se sabe. Pablo lo descubrió. No lo descubrió, se demostró. ¿Dónde está ese paraíso? Vamos a ir a 2 de Corintios y te vas a fijar dónde está. Segunda de Corintios. Vamos a ver qué dice. Aquí algo nos va a dar el apóstol Pablo a través de esta escritura. Vamos a ver dónde está el paraíso. Dice 2 de Corintios capítulo 12: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Siga leyendo, no se quede ahí. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso. ¿Y qué escuchó ahí? Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí, en esta parte, hay muchas controversias, hermano. Porque Pablo relata acerca de los cielos. Según ahí, ¿cuántos cielos menciona? Y hay algunos que dicen entonces que el paraíso está en el tercer cielo, está guardado ahí. Pero el pueblo de Israel siempre ha creído, o más bien los rabinos siempre han creído, que hay 7 cielos. Los rabinos siempre han creído eso, que hay 7 cielos. Pero el apóstol Pablo nos relata que, por lo menos nos relata, que fue llevado al tercer cielo.
Según la Biblia. Según la Biblia vamos a ver dónde está ubicada esa palabra. Vamos a ir a ver un pasaje o varios pasajes bíblicos. Vamos a ver dónde está ubicada esa palabra. Vamos a ir primeramente a Eclesiastés nuevamente. Libro de Eclesiastés. Y vamos a leer el capítulo 9. Amén. Y vamos a ir, vamos a ver el versículo 10. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, todo lo que te venga a la mano mientras estás vivo aquí, hazlo según tus fuerzas. Porque donde vas, simplemente vas a ir a recibir, sea tanto para bueno o para mal. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ir Salmos, capítulo 6. Y así vamos a ir viendo, porque me interesa que veamos acerca de que los muertos iban al Seol. Salmo capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver qué dice. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y quiero que veamos ahora Efesios capítulo 4. Vamos a ir hasta la otra. Efesios capítulo 4, verso 5. ¿Qué dice ahí? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, ponga atención, el verso 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y escucha lo que dice el versículo 9, ¿qué dice? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Ahí descendió el Mesías. Y de ahí entonces, ahora vamos a ver otro versículo, que lo vamos a conectar. De ahí entonces se dice que el Seol está en las partes más bajas de la tierra. Está. Y ahorita vamos a ver una escritura más, porque quiero que veamos cómo en la Biblia nos menciona que había un Seol y que en ese Seol había una división donde estaban los justos y los injustos antes de que el Mesías viniera. Pero hubo un cambio cuando Él vino, murió y resucitó. Quiero que veamos ahora un poco Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver qué dice. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado el Espíritu. Y escuchen lo que dice a partir de ahora en adelante. ¿Qué dice? En el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la presencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, fueron 8 salvadas por agua. ¿Dónde bajó el Señor? ¿A quiénes predicó? ¿Y esos quiénes son? Y de ahí se han sacado doctrinas y doctrinas y doctrinas, porque la mayoría de nosotros, y los que predicamos la palabra todavía más, cometemos un error. ¿Y cuál es ese error? Que pensamos y creemos que la única versión que vale es la Reina Valera 1960. Y si tú checas a los hermanos, la mayoría de los hermanos que están, no solamente en esta iglesia, sino a nivel mundial, todos traen nada más la Reina Valera. Y la gente piensa que es lo único que hay. Y se ha adoctrinado con eso. Pero si tú supieras que hay más de 200 versiones de Biblia, y si tú nada más agarras a una Biblia, ¿qué va a pasar? Pues simplemente vas a creer lo que está ahí, pero hay más versiones de la Biblia. No solamente existe la Reina Valera 1960, es la más popular, pero no significa que es la única. Y entonces cuando vamos de una traducción a otra traducción, dice muy diferente. En primer lugar, hay gente que piensa que el Mesías, cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, mucha gente piensa porque está relacionado, habla del tiempo de Noé, dice, es que les fue a predicar a aquellos que pecaron en el tiempo de Noé. Error número 1. La Escritura dice que la salvación es cuando uno está vivo. La salvación es cuando uno vive. Amén. Si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Porque hoy es el día de salvación, no cuando te mueras. Entonces ahí cuando dice que bajó y les predicó a los espíritus encarcelados, no eran personas que habían desobedecido y no se arrepintieron y les fue a predicar. Eso es mentira. Es aquí porque en aquella época, ¿a quién tenían que les predicaba? Tenían a Noé predicándoles que se volvieran, que se arrepintieran. Entonces, si hay una segunda oportunidad, entonces ¿para qué te esfuerzas? Solamente hay una oportunidad, hablando aquí mientras uno vive. Por supuesto, Dios te puede dar muchas oportunidades mientras tú estás vivo. Pero lo que te quiero decir es que la salvación es mientras uno está vivo. Después de que uno se va de aquí, no hay más predicación. La predicación es aquí. Y estamos escuchando, hoy más que nunca, estamos escuchando predicación por todas partes. Nunca como hoy se está hablando, se está predicando la palabra de Dios. Tú puedes escuchar palabra de Dios aquí, tú puedes escuchar palabra de Dios en la radio, tú puedes escuchar la palabra de Dios en internet. Por todas partes tenemos la palabra de Dios. Para que ninguno diga, yo no escuché la palabra de Dios. Claro que lo escuchaste. Que no te hiciste es otra cosa. Pero está la palabra de Dios. Y la salvación también está ahora mismo, gloria a Dios, Dios hablando a través de muchos predicadores.
y desobedecieron, ellos, dice la Biblia que van a ser destruidos juntamente con Satanás. Es decir, ¿usted cree que el enemigo tiene redención? ¿Usted cree que el enemigo se va a arrepentir? ¿Usted cree que los enemigos se van a volver al Señor escuchando la predicación? No. Entonces, ¿quiénes eran esos que la Biblia dice que el Mesías fue y les predicó a los espíritus encarcelados? Cuando vemos otras traducciones, ahí es donde entra algo que tenemos que aprender. Muchas veces tenemos que aprender a saber que hay más versiones. Y quiero leer una versión que se llama la versión Peshitta. ¿La conoces? Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Pero existe esa versión. Y esa versión, en vez de que diga Jehová, como dice la Reina Valera 1960, esa versión dice Yahweh, que es lo más acercado. Pero quiero leerte lo que dice en esta versión. Dice la Biblia Peshitta, ahí en el mismo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque el Mesías también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu. Y dice el versículo 19 en esta versión, dice: y predicó a las almas encarceladas en el Seol. ¿Por qué? A las almas encarceladas en el Seol. ¿Se recuerdan ustedes dónde iban tanto los justos como los injustos antes de la llegada del Mesías? ¿Dónde iban? En el Seol. Y en el Seol había una división. Los justos estaban del lado del seno de Abraham y los injustos estaban en el Hades. Entonces, cuando el Mesías resucita, baja a ese lugar, porque en las Escrituras siempre se habló de que el Mesías iba a llegar, y cuando él llegara iba a haber expiación por los pecados, aún aquellos como David, que falló, aunque se arrepintió, pero su alma fue en el Seol, bajó allá para decirles: ha llegado este momento, ya no van a estar más aquí, sino que ahora se van a ir al paraíso. Como almas, no como personas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Escritura dice que cuando el Mesías estaba muriendo, ¿cuántos hombres había ahí? Dos personas, dos ladrones. ¿Y qué hizo qué hicieron los dos? ¿Tuvieron la oportunidad o no tuvieron la oportunidad los dos? ¿Y cuál fue la reacción de cada uno? El otro se puso soberbio: si tú eres pues tan bueno como que le pegamos ahí. Pero el otro se humilló y dijo: nosotros estamos pagando lo que estamos haciendo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y se arrepintió, se volvió y le dijo: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le contestó el Mesías? A partir de ahora, como te arrepentiste, no lo dice así, no soy yo relatando, no lo dice así. A partir de ahora, como te arrepentiste, hoy estarás conmigo en donde. Ya no en el Seol. A partir de ahora que viene el Mesías a expiar los pecados, todo aquel que se arrepienta ya no va al Seol, ya no va al seno de Abraham. Ahora va al paraíso, a ese lugar. Gloria a Dios, donde el Pablo, la apóstol Pablo se la pasó. Ahí va. Ese es el cambio que hizo el Mesías. Inclusive cuando tú vas a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice otra versión: el que está en el Mesías, nueva creación es.
todas las personas, después del Mesías, de la resurrección, todos los justos van a ir. Pero no están como personas vivas, sino que están ahí en espera. Están como dormidos, lo decíamos el sábado, en espera. Y el Midrash cuenta, un libro judío cuenta, dice que ahí en ese lugar, cada cierto tiempo, son despertados y el Mesías los consuela. Cada cierto tiempo. ¿Y qué están haciendo ahí? Están en espera. Sus almas están ahí. Y por eso tenemos que saber, dice la Escritura, el alma que pecare, esa alma morirá. Pero el alma que se arrepiente y se vuelve a Dios, esa alma vivirá. Amén. Gloria a Dios. Y es importante saber esto porque mucha gente cree que el alma es inmortal. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el alma que pecaba, esa alma morirá. Quiero ver un verso más que sale en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 20. Y quiero que veamos verso 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 13. ¿Qué dice? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿qué hicieron? Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Wow. Significa entonces el Hades, donde van aquellas personas que viven contrario a lo que dice la palabra de Dios. El Hades, también estaba en el Seol, y la gente va ahí. Dice que el Hades va a entregar los muertos al final. Y esos muertos que están en el Hades, ¿dónde van a ser lanzados? Al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Es la muerte segunda. No es lo mismo. El Hades viene del griego que significa el infierno. No es lo mismo el infierno que el lago de fuego. No es lo mismo. El lago de fuego va a ser al final. El primero que lo va a estrenar, el primero que lo va a estrenar va a ser la bestia, el anticristo, el falso profeta,
que te empiezan a decir, o los hijos empiezan a hacer, salen de ahí de su casa, se van a los antros, se van a tal lugar y llegan a la hora que ellos quieren. Y tú los amas demasiado. Y como tú estás viendo que llegan noche, casi ya de madrugada, ¿qué les dices tú? ¿Y por qué les dices eso? Los amas tanto, déjalos que hagan todo lo que quieran. Bueno, pero ¿por qué les vas a prohibir si tú eres amaduro con tus hijos? Eso no puede ser que les pueda prohibir, porque si tú los amas no les puedes prohibir nada. Y cuando tú los empiezas a corregir, ¿sabes qué dice el hijo? Por ahí, mi mamá no me quiere porque no me deja hacer lo que yo quiero. Y los jóvenes tienen ese concepto, que si ellos no hacen lo que ellos quieren porque se les pone un límite, ellos tienen un pensamiento, no me quieren. Entonces, aunque el papá o la mamá quiere demasiado a su hijo y le dice, mira, no te vayas por ahí, no hagas eso porque un día te puedes destruir, mira, no lo hagas, yo te quiero y te pongo estos límites por tu bien, pero él sigue haciéndolo y un día, en un accidente, se mata. Por más que tú amas a tu hijo, por más que tú amas a tu hija, ¿quién eligió? Dice por ahí. Ahí entra el libre albedrío, aunque nuestro Padre que está en los cielos tiene un amor profundo en nosotros y Él no quiere que nos desviemos, Él no quiere que nos hagamos daño, pero depende de nosotros si obedezco, si quiero vivir ahí, y depende de mí si me quiero ir por otro lado. Por eso Moisés llegó a decir, delante de ti pongo la bendición y delante de ti pongo la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Delante de ti pongo el camino ancho, delante de ti pongo el camino angosto. Escoge el camino angosto porque te va a llevar a la vida eterna. Depende de ti a dónde quieres ir, aleluya. Depende de ti. Y ahí entonces, mucha gente tiene un concepto equivocado, y yo lo he visto, porque yo he visto a padres corregir a sus hijos. Yo he visto, inclusive con jóvenes con que yo crecí, que los disciplinaron, y que ahí cuando los estaban disciplinando sentían bien feo. Y yo crecí al lado de muchachos que nunca también los llegaron a disciplinar. Y cuando veíamos a aquellos que los disciplinaban porque sus padres andaban cortitos detrás de ellos, porque querían hacer cosas que no, nosotros decíamos con otros muchachos, mira cómo los traen, ni les dan permiso, mira cómo los tienen ahí sujetos, mira cómo los tienen ahí, esos muchachos no disfrutan. Sí, pero cuando ya crecimos, cambiaron las cosas. Nosotros que pensamos que nos querían tanto nuestros padres porque nos dejaban hacer todo lo que queremos, aquellos que los disciplinaron ahora, aunque no sean creyentes, pero caminan bien. Y aquellos que les dieron tanto, que quiero ir a la playa, sí, adelante, vete, mira, que quiero hacer esto, sí, mira, que quiero tanto. Esos al final vas a ver cómo van a crecer. Niño mimado, cuando crezca, va a ser un monstruo. Pero niño disciplinado, aunque duela, al final va a terminar bien.
esa edad tú piensas, híjole, ellos no tienen, como que no disfrutan la vida, ¿no? Pero después, todos ellos eran tan respetuosos, tan obedientes. Y a uno que lo dejaron hacer de todo, cuando crece, te va a decir por otro lado. Por otro lado, te va a decir. Y porque ustedes saben que los padres, yo creo que todos los padres y los demás son así. Cuando el papá va a disciplinar, ¿y qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? No le digas nada. Ese no le digas nada, un dolor de cabeza. Ese no. Cuando sea grande, sea un desastre, vas a querer voltear las cosas, lo hubiera sido así, sí. No estaría sufriendo. Yo vi, y hoy más que nunca que estamos viviendo ahora, hay un desastre con la juventud. Yo lo estoy viendo, hay un desastre con la juventud. En primer lugar, ¿saben por qué hay un desastre? Porque los padres quieren disciplinar pero sin ejemplo. Y un padre que quiere disciplinar sin ejemplo, los hijos nunca se van a escuchar. Porque siempre le van a salir en cara y le van a decir, pero tú quién es, yo veo padres así, asá. Pero cuando un padre, una madre que caminan bien y van a disciplinar a sus hijos, aunque en ese momento no gusta, pero que caminan bien, ellos van a ver, es verdad, mi padre, lo que me dice, lo vive real. Y aunque al momento no lo reconozcan, pero al final, más adelante, ellos van a ver. Ellos van a ver esas cosas. No se pongan tristes los padres. Es una realidad que está sucediendo. Hay un desastre por ahí. Pero si en lo terrenal así los padres quieren tanto a sus hijos, pero al final de cuentas el que determina cómo quiere vivir es el hijo o la hija, aunque el papá o la mamá quieran mucho, pero al final el hijo termina decidiendo. Y yo quiero decirte hoy que nuestro Padre, el Dios de Israel, es muy amoroso. Dice, con amor eterno te he amado. Y mientras estás en esta tierra te va a dar la oportunidad para que tú te vuelvas a ver. Y te vas a ir al encuentro de una forma y de otra forma y de otra forma y de otra forma. Y te va a hablar. Y aunque estés lejos te va a hablar de una forma y de otra forma. Va a llegar mensajes sobre ti. Pero depende de ti. Si tú quieres acercarte y estar en el camino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con lo que está escrito en esta parábola, muchos dicen que es una parábola que no es real. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19. Quiero concluir con eso. Había un hombre rico y vestía de fiesta. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de
llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que les testifiquen a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ese era el lugar donde se iba antes de la venida del Mesías. El hombre rico, justamente lo que está relatando ahí en esa parábola, quería que salir de ahí para hablar, o que alguien le enviaran para que salvaran a sus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿No? Ahí tienen a Moisés, ahí tienen a los profetas. No se puede salir de ahí. Una vez que uno muere. Y por eso los muertos en estos días regresan, supuestamente de lo que se cree aquí en México, más aquí en Michoacán, donde se van a recibir a los muertos, regresan, no tienen fundamento. Una vez que murieron, depende de dónde van, bueno, en aquella, pero los injustos iban a Hades. Pero ya vimos que a partir de la venida del Mesías, todos los que se arrepienten se vuelven a Dios, el paraíso. Amén, amén. Y van a estar en espera ahí hasta que venga la resurrección de los muertos, cuando se toque una gran trompeta y se escuche una trompeta y se les figura. Entonces los muertos, los que duermen en el Señor, serán resucitados, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese paraíso nuevamente bajará a la tierra. Está allá, pero bajará a la tierra. Depende de ti donde queremos estar. Póngase de pie y quiero terminar con este versículo. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor allá plantó un huerto? ¿Y qué puso ahí en medio de ese huerto?
lo que hay ahí. No tenemos ni idea, ni un pedacito de idea de lo que hay ahí. Pero yo estoy seguro que si te lo mostrara el Señor a ti, como se lo mostró el apóstol Pablo, tu forma de vida cambiaría, tu estilo de vida cambiaría. Y por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando regresó, mira, se le dio un aguijón, mira que lo arrastraban, lo encarcelaban, le hacían de todo y nunca se rindió. Aleluya. Porque él sabía dónde van a ir los justos. Y todos nosotros a veces no estamos todos desmotivados porque decimos, pues, ay, me siento mal, no tengo ganas. Bueno, necesitamos ir a la palabra y el Señor nos motiva a través de la palabra, que no estés desanimado. Ánimo, hermano, levántate, escudriñemos la palabra de Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios y Él te va a motivar para que tú sigas adelante. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Criticamos a los católicos porque sabemos que lo que ellos están haciendo no es verdad. Pero también deberíamos echarle un vistazo a los cristianos evangélicos que andan como son cristianos, porque tú lo ves tan así, no tiene motivación, no tiene vida, en las cultas están como si estuvieran muertos, hermano. Como son, está así. ¿Y sabe por qué está así, hermano, hermana? Porque tiene pruebas, porque tiene aflicción, porque ya le dio una serie de problemas y no sabe qué hacer con eso. Poderoso Y por eso eres. se encuentra así. Pero si supieras que la palabra de Dios dice, echa todas tus cargas sobre mí. Si supieras que la palabra de Dios dice, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Aleluya. Si tú supieras que la palabra de Dios dice, con él estaré en la angustia. Invócame en el día de la angustia. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso es lo que marca la diferencia. De lo contrario, si no entendemos estas cosas, vamos a andar como zombies, todos cabizbajos, deprimidos, porque hay un problema. ¿Quién no tiene problema? Si tú me preguntas a mí, tengo problemas, hermano, es impresionante. Los problemas que uno van siguiendo. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que entender. Y aquel que dijo que Él es nuestro auxilio, aún en la tribulación está contigo. Aleluya. Vamos a orar confiando en esas promesas del Señor para que nos inyecte esa fuerza nueva. Vamos a orar en nuestras. Padre bueno, Dios de Israel, aquí
azul. Envuélvenos con tu gracia, con tu misericordia. Envuélvenos con tu manto de gloria, Padre. Aleluya. Que podamos percibir tu gloria, Señor. Que podamos percibir, aleluya, tu presencia, Señor. Levanta tu pueblo, Padre. Activa nuestro corazón. Que nos conectemos contigo, Padre. Aleluya. Señor, en este tiempo hay opresión. Se levantan tantas cosas que el enemigo hace creer, Padre, que no se puede, que todo está perdido, pero no es cierto, porque tu palabra dice, Señor, que si invocamos tu nombre, tú nos responderás, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, envístenos de tu poder, envístenos de tu gracia, de tu misericordia. Aleluya. Avívanos, Padre, levántanos, llénanos ahí donde estás, llénate de Dios. Muchas veces, hermano, la ansiedad, muchas veces la tristeza, muchas veces los problemas nos empiezan a envolver y muchas veces no sabemos qué hacer. Oh, aleluya, pero aquí está el Señor para romper esas cadenas, esas ataduras, aleluya. Él tiene el poder a través de su Espíritu. Oh, Padre, llénanos. Levántanos, Padre. Levanta nuestra vida espiritual. Llénanos, oh Dios. Aquí estamos. Algo sensible delante de tu presencia. Dice tu palabra que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Gracias, Padre poderoso. Si tú tienes esa libertad, sigue hablando con Dios ahí donde estás. Aleluya. No tengas temor. No tengas temor porque Él ha prometido estar con nosotros. Y no dejemos que los problemas nos ahoguen, hermano. Levanta tu voz delante del Señor, Él te va a ayudar. Cuando oramos y buscamos el rostro de Dios, el Señor abre caminos. Aleluya. Oh, Padre, era nuestra vida. Oh Dios, ayúdanos. Levántanos. Derramando tu gloria. Oh, Padre, aquí estamos. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre. Queremos que tú obres en nosotros, Padre. Entregamos nuestras cargas en esta hora, Padre. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, Padre, porque tú todo lo puedes, porque tú, Señor, aleluya, lo puedes hacer, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. Oh, Dios, en esta hora, Señor, te entregamos toda la carga, todo aquello que estorba, Padre, porque creemos que tú eres nuestro Dios, aleluya. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, aleluya, que siempre escucha nuestro clamor, que siempre, oh Padre, escuchas cuando levantamos nuestra oración, Padre. Abre los cielos, Señor, limpia los aires y derrama tu gloria sobre tu pueblo en esta noche, Señor. Derrama tu gloria sobre tu pueblo en esta noche, Padre. Levántanos, despiértanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueva sobre nosotros ahora, Padre. Ahora, Señor, quebranta todo el yugo, toda esclavitud, todo peso, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, hay libertad en esta noche, hay poder en esta noche, por los méritos de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, toda ansiedad, toda tristeza, Padre, se va en nuestra vida. Hay libertad en tu presencia. Hay libertad en tu presencia. Hay sanidad en el nombre de Yeshua. Hay liberación en el nombre de Yeshua. Hay sanidad. Aleluya. Oh Padre, en esta hora, Señor, envuélvenos, Padre, con tu gloria, con tu poder. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, bendícenos con toda bendición espiritual. Gracias, poderoso Dios.
pueblo en esta noche. Derrama tu gloria sobre tu pueblo en esta noche. Que cada uno perciba tu bendición, que tú no estás lejos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar. Guárdanos de todo peligro. Que mis hermanos que estuvieron aquí, todos ellos lleguen con bien a sus casas, Padre. Guárdanos en el camino. Protege a cada uno de nosotros. Ven con nosotros, Padre. En tu mano ponemos nuestra vida. Te agradecemos por todo, Padre. Y que tu paz sea sobre nosotros siempre, Padre. Gracias. En el nombre de este lugar. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.